Hermanos, buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Voy a abrir su Biblia conmigo en el Evangelio según San Lucas. No se preocupe, no voy a predicar otra serie de Lucas. Ya hicimos una serie que duró 1 año y medio, no sé si lo recuerdan. Pero podemos repasar algunos pensamientos, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Puede tomar su asiento. Señor, invocamos una vez más tu nombre sagrado y la ayuda sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor. Que uses la predicación ordinaria para hacer cosas extraordinarias esta mañana, Señor. Sin tu sabiduría, Espíritu Santo, sin tu poder, sin la aplicación de tu redención, esto es otro club social, Señor. Pero unidos a ti, Señor, somos la iglesia. Y por amor de tu pueblo que necesita tus palabras, pedimos tu poder en esta mañana, Señor. Bendícenos con tu poder, con el poder de tu palabra, Señor. Tú eres el que llega a los corazones, el que derriba los muros, los argumentos, las fortalezas. Tú eres el que puede hacer que nuestros cuerpos no solo estén sentados aquí, Señor, sino que podamos escuchar. Tú eres el que abre los oídos, el que da la humildad para oír tu palabra, Señor. Por eso apelamos a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Como no podía ser de otra forma, he titulado a mi sermón para hoy, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esas son palabras bien conocidas del Señor Jesucristo y que por alguna razón nosotros las perdemos de vista fácilmente. Todos nosotros estamos bien relacionados con las unidades de medida más comunes, al menos de este lado de Sudamérica: metros, centímetros, milímetros, ¿verdad? Esos son símbolos que determinan la longitud de las cosas que podemos medir. No se ponen de acuerdo los historiadores cuando realmente tuvimos oficialmente el metro como símbolo, pero todos nosotros podemos dar fe de la importancia de que tenemos unidades de medida para conocer la longitud y el tamaño de las cosas. Eso en el aspecto más pragmático. Pero medir las cosas nos sirve no solo para eso. El tamaño de las cosas, las medidas de las cosas nos indican a veces la naturaleza de las cosas. Podemos conocer si un espacio es más grande que otro relacionándolos. Podemos conocer que otro espacio es más pequeño que otro y usar medidas adecuadas para ello.
Pero a veces nosotros usamos esta expresión no solo estrictamente hablando de medidas matemáticas, sino que, por ejemplo, si alguien hace un pastel pequeño para una reunión grande, la medida que usó para el pastel parece no ser coherente con las expectativas de esa reunión. Y nosotros medimos el tamaño de esas cosas ya no pensando exactamente en cuántos centímetros tienen, sino que quien hizo el pastel, de hecho a veces decimos esta expresión, eso fue lo que hiciste, como diciendo que no es suficiente lo que se nos ha presentado. Pero también usamos esta expresión de otra manera, a veces más coloquial decimos, cuando estamos conociendo a alguien, algunas personas dicen, déjame medirle el aceite. O yo lo estoy midiendo. Medir a la persona es también evaluarlo, conocerlo. Y en nuestro pasaje, esa expresión que se usa ahí, la misma medida, es la palabra en griego metros, pero no está hablando de la longitud de nuestras acciones, pero sí se infiere de la expresión que nuestras acciones tienen una medida, ¿cierto? Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Se infiere del pasaje que nuestras acciones en relación con otros tienen una medida. Se infiere del pasaje que nuestras reacciones a situaciones con otros representan una medida. Y que la manera como reaccionamos y actuamos los creyentes es una medida del aceite, usando la expresión coloquial, del aceite que está en nosotros. Como medimos las situaciones que se presentan delante de nosotros. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que con la misma medida con que medimos a otros, nos volverán a medir. Nuestra teología no solo nos informa sobre la salvación que Dios nos ha logrado, sino que la teología que nosotros entendemos también nos informa sobre la manera de vivir a aquellos que han sido salvados. La ética cristiana, la ética que propone el cristianismo es realmente revolucionaria. El poder de la iglesia primitiva muchas veces estuvo en su ética, en la manera como reaccionaron frente a sus enemigos, frente a las pruebas, frente a las ofensas, frente a circunstancias que pondrían a cualquiera de nosotros en aprietos. También tengo que decir, para preservación mía, que estas no son mis palabras, que estas son las palabras del Señor Jesucristo. Eso yo no necesitaría decirlo, pero vale la pena decirlo. En el contexto inmediato de nuestro pasaje, los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Sin embargo, para los fariseos, el hambre de los discípulos no era tan relevante como guardar estrictamente el día de reposo. Ellos están juzgando una situación con falta de información, una situación, ellos están midiendo esa situación con lo que ellos tienen en su corazón. Pero el Señor Jesucristo está midiendo esa situación a la luz de otras cosas más amplias. Lo mismo pasa con el hombre de la mano seca en Lucas 6 en adelante. Un hombre que recibe un milagro en el día de reposo. Ellos están ofendidos en este contexto. Y el Señor dice que ¿acaso no es lícito hacer bien en el día de reposo? Una vez más, ellos están midiendo una situación según la cosmovisión que ellos tienen de las cosas, y el Señor Jesucristo presenta otra medida de las cosas. En las bienaventuranzas, el Señor dice cosas que hemos estado estudiando por los últimos 2000 años. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y luego, en el contexto más inmediato del pasaje, el Señor nos habla sobre el amor a los enemigos. Las personas que rodeaban al Señor Jesucristo, Él tuvo que ejercer su ministerio en presencia de la oposición a su ministerio. Y las personas eruditas que lo rodeaban muchas veces medían las circunstancias
a la luz de una revelación paupérrima y no a la luz de todo lo que él estaba viendo en esas circunstancias. Es más importante guardar el día de reposo para no hacer escándalo o hacer bien a un hombre en el día de reposo. Él está midiendo las circunstancias a la luz de su conocimiento, de su entrega, de su ministerio. Y por eso dice a nosotros en esta enseñanza sobre cómo debemos vivir los creyentes: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y la pregunta legítima que surge para nosotros es: ¿quién nos volverá a medir? ¿Será que con la misma medida con que medimos, los hombres nos medirán a nosotros? ¿Quién es el que retorna con esta medida con la que nosotros medimos a los hombres? ¿Acaso será el karma? Que está de moda esa palabra, ¿verdad? El karma. ¿Será el karma que retorna en la vida siguiente para nosotros para hacernos pasar por las cosas que hicimos pasar a otros? No. La versión Dios habla hoy se atreve a poner en el texto una palabra que no está en el texto, pero que ayuda al intérprete. En la versión Dios habla hoy se leería el texto más o menos así: no juzguéis para que no seáis juzgados por Dios. Ahí añade la palabra por Dios que no está en el texto original. No condenéis y no seréis condenados por Dios. Perdonad y seréis perdonados por Dios. Y esa versión nos ayuda a entender quién es el que retorna a nosotros con la medida. Con la medida con que medís, Dios los volverá a medir. Ahora, eso nos hace saber a nosotros que Dios es el que pesa nuestras acciones. Dios es el que mide nuestras acciones. También nos hace saber a nosotros que cuando medimos a otros, los medimos no solo horizontalmente, los medimos delante de Dios, que siempre estamos actuando delante de Dios. Es lo que los antiguos teólogos llamaban vivir corandeo, de cara a Dios en todas las circunstancias. Pero también nos dice el texto por implicación que Dios es el que recompensa. Dios es el que recompensa según la medida con la que medimos a otros hombres. Y también nos indica el texto por implicación que entonces debemos temer a Dios cuando reaccionamos a las circunstancias que nos rodean. Porque con la medida con que medimos, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y yo no sé qué tan presente se vuelve esa frase en nuestras reacciones diarias, en nuestro comportamiento diario. No sé si nosotros pensamos que hay alguna cobertura mágica que nos exime a nosotros de esta responsabilidad de medir a otros como nosotros queremos y no como Dios espera que lo midamos. Nosotros reconocemos como presbiterianos que las críticas que principalmente pesan sobre nosotros es la distancia entre nuestra ortodoxia y nuestra ortopraxis. Esa es la crítica que nos hacen siempre. Estos hombres saben mucho. Ellos siempre saben lo que hay que hacer, pero ellos nunca hacen lo que hay que hacer. Ellos enseñan mucho sobre lo que la Escritura dice, pero ellos casi nunca viven a la manera que las Escrituras dicen. Y el Señor Jesucristo aquí está hablando a sus discípulos. Está hablando a sus discípulos enseñándoles a vivir. Esta ética que el Señor plantea es revolucionaria, porque cuando actúo, no solo estoy pensando en mí, estoy pensando en Dios y Dios me manda a pensar en mi prójimo. Ahora veremos tres cosas inmediatas en el pasaje, tres situaciones en las que medimos a otros, para que sepamos que con la misma medida con que medimos a otros, nos volverán a medir. En el texto se nos habla de juzgar para condenar, se nos habla del perdón y se nos habla de la generosidad. Empecemos, juzgar para condenar. Hermanos míos, esto que estoy haciendo yo hoy es un sermón sobre un sermón.
Lo que estamos leyendo en Lucas 6 es ya un sermón. Estos son comentarios sobre el sermón del Señor Jesucristo, que ya es algo bastante peligroso. Pero la intención del sermón del Señor Jesucristo no es condenar a los que lo escuchan. Al contrario, son los fariseos los que están condenando alrededor, y Él le está enseñando a sus discípulos a no condenar. Ahora, lo que yo he visto que se hace con este sermón sobre no condenar es que se usa para condenar a los que escuchan. Él no está haciendo, voy a repetir eso porque parece un trabalengua. El sermón es para no condenar a sus discípulos. Él le está enseñando a ellos a que no sean como los fariseos que sí condenan. Pero yo he visto que se usa un sermón sobre no condenar para condenar a la gente que no se escucha. Lejos esté de mí predicar el sermón, el comentario sobre este sermón, sin el espíritu del sermón. Hay enseñanzas aquí, mis hermanos, que se elevan por encima de la ética ordinaria y de las costumbres nuestras. Pero considera un momento que no son mis palabras. Con la misma medida con que medís a los hombres, os volverán a medir. Y Él dice, no juzguéis entonces, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Tengo que aclarar que esta exhortación, este consejo, no es un consejo para apagar el discernimiento y no juzgar ninguna situación. Esto no es apagar el discernimiento y decir, bueno, como no puedo juzgar a nadie, entonces yo no puedo decir nada sobre nada. No, porque el Señor Jesucristo ya nos ha enseñado en otros pasajes a juzgar rectamente, ¿verdad? No es que se nos prohíbe juzgar. Lo que se nos prohíbe juzgar en otros pasajes es a juzgar con prontitud. A juzgar, el Señor nos manda a juzgar con justo juicio. Pero en este texto, la segunda frase, el paralelismo sinónimo, nos dice sobre qué está hablando, sobre qué clase de juicio es este. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. La medida de la que se nos está hablando aquí acerca de nuestro prójimo es ese juicio que es para condenación. Juzgar para condenar a otro. La clave aquí para entender es la palabra condenación. Es un paralelismo en el que la segunda frase aclara la intención de la primera. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero juzgar para qué? No condenéis y no seréis condenados. Es decir, es juzgar para condenar. ¿Qué es lo que se condena en el texto? Es una disposición apresurada y por lo general desinformada para condenar a otros. Una disposición apresurada y por lo general desinformada para condenar a otros. Es ser hipercríticos, duros y severos con otros. Un juicio en el que no se miden las palabras y tampoco se considera el pecado propio. Es un juicio revestido de celo por la gloria de Dios, pero que no busca el bien del prójimo. Y las dos cosas no se pueden perseguir al mismo tiempo. Creemos que podemos perseguir la gloria de Dios sin perseguir el bien al prójimo. Pero buscar la gloria de Dios es buscar el bien de nuestro prójimo. Una cosa se sigue de la otra. Aquí es juzgar y ser implacable y misericordes es juzgar sin información y condenar a la persona y ponerla en una posición en la que mis palabras ya no dan esperanza a esa persona. ¿Se imagina usted? Por ahí hay un meme de eso, que Jonás regresa a su casa, ¿verdad? Y su esposa le pregunta, ¿y que dónde has estado? Y Jonás dice, aunque no me lo creas, he estado en el vientre de un gran pez por 3 días y 3 noches. ¿Quién creería un cuento semejante en nuestros días? Nadie, ¿verdad? Y aunque el meme se usa a manera de broma, la ilustración sirve para no condenar antes de escuchar. No juzgar para condenar apresuradamente antes de escuchar. En boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Toda persona tiene derecho a una legítima defensa.
escuchar la defensa del otro. ¿Por qué las circunstancias acontecieron de tal o cual manera? Pero en ocasiones nuestra experticia es ver ligeramente un paisaje y concluir lo que ha sucedido. Y en el texto tenemos un ejemplo de lo que él está tratando de decir. En el versículo 41 él dice: porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? El Señor dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esa es la clase de juicio. Así se ve el que se apresura a juzgar para condenar. Se ve como en el ejemplo del texto. Ahora, el ejemplo está en lenguaje hiperbólico. A nadie le cabe una viga en el ojo, ¿verdad? A nadie que yo sepa tiene un ojo lo suficientemente grande para que le quepa la viga de una casa. Pero no solo está en lenguaje hiperbólico la viga, sino la paja también. Una paja ahí es una brizna, una cosa muy pequeña, que para poder ser observada se necesitaría una lupa y detenimiento en el ojo de tu hermano para verle la brizna que tiene tu hermano teniendo una viga. En ambas circunstancias hay una hipérbole. Y el Señor dice, el Señor no condena que se juzgue a otras personas. Lo que el Señor condena en el texto, o lo que condena de los fariseos, pero nos enseña a nosotros, es lo siguiente: cuando juzgas sin la información, sin el amor, sin el discernimiento, sin la paciencia, sin escuchar, cuando juzgas apresuradamente para condenar, eres como el hombre que tiene una viga dentro de su ojo y espera sacar la paja del ojo de su hermano. Así se ve en la ilustración. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Entonces cobra sentido lo que él dice. Y la pregunta que cabría hacerse para todos nosotros es: ¿cómo quiero ser yo medido? Cuando llegue el momento en el que yo tenga que ser juzgado, ¿verdad? A menos que usted se plantee a partir de hoy jamás pecar ni estar nunca en una circunstancia vergonzosa. Bueno, usted podría darse el lujo de hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que el resto de nosotros, de aquí a 40 años, no sé cuántos más el Señor me tiene de vida, seguramente, no siempre serás el que está en la posición de juzgar, sino que pronto, tarde que temprano, serás hallado en la posición del que debe ser juzgado. Y uno debería pensar siempre: ¿cómo quisiera ser yo tratado cuando sea yo quien le toque sentarse en la silla de los acusados para ser juzgado? Eso haría toda la diferencia para juzgar un asunto. Eso haría toda la diferencia. Porque con la medida, ¿con qué medís? Os volverán a medir. Hermanos, ni siquiera el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo trajera toda la convicción real de lo que nuestros pecados significan delante de Dios, ninguno de nosotros podría quedarse sentado en la iglesia, saldríamos corriendo despavoridos. Pero incluso el Espíritu Santo en su proceso con nosotros a veces va despacio, te da una pequeña luz y tú vas entendiendo a veces la gravedad de tu situación gradualmente, ni siquiera a veces de golpe, sino que a veces con paciencia el Espíritu Santo entra en tu vida y Él te va acercando, te va rodeando de manera que tú entiendes poco a poco, ¿verdad? Imagínate que esa es la postura que usa el Espíritu Santo, en el cual no hay pecado. Porque con la medida con la que mides a otros, os volverán a medir. Yo creo que todos hemos estado en una circunstancia en la que tú dices: me lo merezco, a ver. Porque hace un par de semanas yo fui un déspota con este otro sin pensarlo. Y luego, así hermanos míos, escúchanme, la vida cambia en un segundo. Y hoy estás en posición de juez, ¿verdad?
pero mañana probablemente en posición del que es juzgado. Y creo que a veces Dios mismo permite situaciones que nos abofetean a nosotros y uno reflexiona inmediatamente, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Se necesita paciencia, información para juzgar, se necesita escuchar, se necesita buscar el bien de otro para juzgar. No es juzgar por juzgar. Cuando tú quieres juzgar una situación, se supone que en verdad te preocupa a tu hermano. Que realmente te preocupa a tu prójimo. Y tú quieres sacarlo de esa situación, ¿verdad? Y en ese espíritu, considerando, como dice Gálatas, que mañana podría ser tú quien sea tentado. En ese espíritu es que tú vas donde tu hermano. Porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. La segunda situación en la que el Señor habla de esta medida es acerca del perdón. Él dice, perdonad y seréis perdonados. Esta es la cuestión, mis hermanos. Un cristiano siempre actúa frente a los otros como quisiera que actuaran con él. Un cristiano siempre mide a otros como él quisiera también ser medido. Y el Señor dice, perdonad y seréis perdonados. Y hay cosas en el contexto de este pasaje que son demasiado desafiantes para nosotros que somos orgullosos y pecadores. Bueno, no puedo generalizar. Para mí que soy orgulloso y pecador. Yo veo algunas aureolas flotantes aquí. Sé que algunos de ustedes ya han pasado a otro nivel, pero tengan paciencia conmigo. Perdonad y seréis perdonados. En el versículo 27, el texto que precede a esta sección, el Señor dice lo siguiente. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Ese es el poder de la iglesia. Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y de esto se han buscado no sé cuántas mil interpretaciones para que el texto no signifique lo que significa. El texto significa que un creyente siempre está dispuesto a sufrir para ganar a su prójimo. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Eso es una cosa muy difícil. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Ahora, es fácil tomar una posición de orgullo si tú eres el que no lo necesita, por ejemplo. Porque a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Cuando yo predico este texto, inmediatamente todos ustedes se ponen en la posición del que tiene que amar a sus enemigos, ¿cierto? Desde ahí es difícil resistir al texto, pero ven acá. ¿Has sido tú el enemigo al que otros han tenido que luchar por amar? Esa no es tan fácil de admitir. Es más fácil ser, cuando te pidan, dale a otro, ¿verdad? Si alguien toma lo que es tuyo, no se lo rehuses. Y uno dice, es difícil, pero has sido tú el que toma lo que es de otro sin esperar que se lo reclamen. Seguramente. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si alguien en este salón dice, es que es demasiado injusto. O
sea, no, es una ética que está por encima de lo que yo humanamente puedo resistir. El Señor dice, bueno, está bien. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, pero sigue siendo demasiado injusto, pero la razón está en el texto, en el verso 35. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La justificación para una actitud semejante de perdón es el hecho de que Dios ha sido así con nosotros. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es benigno para con la gente que todos los días es ingrata y es mala. Y eso se escucha como lejano. La gente que es ingrata y es mala, ¿verdad? Que están por allá afuera, no aquí en esta congregación. Pero la base para esta actitud del perdón es clara en el pasaje. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Hermanos, el perdón en la vida cristiana no es un accesorio. El perdón es la vida cristiana. No habría tal cosa como vida cristiana sin el perdón de Dios primero. Nuestras emociones no siempre responden como deberían, pero esta verdad nos informa que con la misma vara con que medís, os volverán a medir. El Señor habló a sus discípulos en Mateo capítulo 6 las siguientes palabras. Versículos 12 y 13. Este es el orden de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, perdona nuestras deudas. La segunda frase no es tan fácil de orar. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros acabamos de orar el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el autor del texto, el Señor Jesucristo, hace un comentario inspirado sobre esa oración y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que la salvación está comprometida si nosotros no perdonamos a otras personas. No es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que nadie que haya sido salvado por el perdón de Dios se espera que no tenga la capacidad de perdonar a otros. Un cristiano que no perdona es un oxímoron, un agua que no moja, un fuego que no quema, un cristiano que no perdona. Es decir, él se llama cristiano por el perdón de Dios, ¿verdad? Pero él retiene la misericordia para otros. Y el Señor dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nuestras relaciones interpersonales son una prueba para nosotros de estas cosas. El perdón es una cosa con la que los propios discípulos lucharon. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi enemigo que peque contra mí? Hasta 7 veces, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces son 490 veces nada más el límite. Si ese fuera el límite, algunos de nosotros ya habríamos agotado el récord. Si 490 veces fuera el límite, algunos de ustedes se ríen porque saben que el libro ya pasó esa cifra. Ustedes lo saben, ¿verdad? Que el libro ya pasó esa cifra, pero el Señor explica eso con la parábola siguiente, ¿verdad? Usted conoce la parábola del mayordomo que es perdonado, pero que luego no perdona y es condenado. Hermanos míos, la pregunta es la misma. Cuando sea tu turno de ser perdonado, ¿cómo quisieras ser tratado por tus faltas?
quisiera ser perdonado? ¿Cómo quisiera ser tratado el día que sea a ti a quien le toque ser perdonado? Dios me libre, pastor, jamás estaré en una posición semejante. Así dijo el apóstol Pedro, que caminaba con el Señor Jesucristo también, ¿verdad? Perdonad y seréis perdonados, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por supuesto, hay excepciones donde a veces el sufrimiento de una persona y el perdón no están relacionados con la permanencia. A veces el perdón implica a veces tomar distancia. Hay situaciones en que una persona por su seguridad tendría que tomar distancia de una situación particular, pero esas son las excepciones. Pero la regla es: perdonad y seréis perdonados. En nuestros hogares, este es el pan de cada día, ¿verdad? No en vano dijo el apóstol Pablo: ¿usted cree que lo digo por casualidad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ese texto sirve para todos los días. Por algo sirve para todos los días, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo quisiera ser tratado cuando se trate de tus faltas? En el día de tu quebranto, ¿cómo quisiera ser tratado? La tercera cosa que el Señor dice es respecto a la generosidad: dad y se os dará. Esto de ser como el Señor Jesucristo y de seguir sus pasos no es tan fácil, porque Él vivió para darse a otros. Él era la generosidad encarnada. Si la palabra generosidad significa la inclinación de dar por sobre el interés propio o la utilidad, la etimología de esa palabra es dar a luz abundancia. Si la etimología de esa palabra es inclinación de dar por sobre el interés propio y la utilidad del Señor Jesucristo, es la generosidad encarnada. La gente a la que Él ayudaba no podían devolverle nada. ¿Con qué podían pagarle? Las cosas que Él entregaba, las sanidades que hacía, el bien que hacía. Solo en el contexto de este pasaje tenemos unas muestras de su generosidad increíble. La pesca milagrosa, por ejemplo. El milagro de la pesca no era una exhibición de sus poderes, era una proyección de su generosidad. Esto no era para exhibir poderes como el que, mira lo que puedo hacer con 2 pescaditos, saco 5,000 peces, ¿verdad? No era una exhibición de poderes, era una proyección de su generosidad. Lo que Él hace por la generosidad y la misericordia, ¿verdad? Tenemos en el contexto del pasaje la sanidad del leproso. Nadie quiere acercarse a los leprosos. Es prohibido que alguien se acerque a los leprosos porque te contamina. Pero Él es la única persona que puede tocar un leproso y en vez de contaminarse, Él limpia al leproso. Y Él no lo limpia como una exhibición de su poder. Es que el leproso le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Él le dice: yo quiero. O sea, yo no te voy a limpiar solo porque tengo poderes para limpiarte. Él le dice: yo quiero, sé limpio. Tenemos al paralítico que los amigos lo traen por el techo y Él vindica la fe de estos amigos en presencia de todos sus pecados, y no contento con la sanidad de su parálisis, públicamente exhibe su generosidad y le dice: bueno, ¿qué es más difícil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, os digo, levántate y anda. Y el hombre se levanta y anda. Su generosidad en acción, su misericordia, la compasión de sus entrañas obraba estos milagros. Siempre que se nos narra el hecho de varias multitudes recibiendo milagros, se nos dice que Él veía a las personas y tenía compasión de ellas. Incluso las palabras de las bienaventuranzas son palabras de consuelo.
Es su compasión hablando. La regla de oro. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versículo 36, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hermanos míos, el Señor Jesucristo es el ejemplo de generosidad, y cuando Él dice, dad y se os dará. Con la medida con que medís, os volverán a medir. Cuando se trata de la generosidad no es tan fácil, porque encontrarse en la posición del que necesita es vergonzoso. ¿Usted cree que la gente toca las puertas de usted cuando necesita algo de manera placentera? Como que hoy me desperté con ganas de molestar a alguno de mis hermanos, ¿verdad? O sea, con ganas de molestar, y tocas la puerta de tu hermano, necesito tal cosa, tengo hambre. Nadie hace eso. Por lo general, cuando uno hace eso es porque la situación te obligó, no tienes otra salida que molestar a otros, ¿verdad? Que molestar a otros. Ahora, quizás tú nunca te has encontrado en una posición en la que tú te veas obligado a molestar a otros, pero con la medida con que medís, os volverán a medir. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, que es un evangelio que presta especial atención a los pobres, a la avaricia, a cosas semejantes, hay una parábola increíble. En el capítulo 12 está la parábola del rico insensato. El rico insensato. Ahora, el problema no es que el hombre era rico. Ese no es ningún problema, ¿verdad? En el texto. El problema es este en el pasaje. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tenía tanto que las bodegas que tenía no le alcanzaban para almacenar. Ahora, lo que ya tenía era, según el texto, bastante. ¿Y qué dice el hombre? Voy a hacer unas bodegas más grandes para poder almacenar todo esto que tengo. Entonces derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, aquí está la pregunta clave, ¿de quién será? ¿De quién será? Así, y este es el comentario inspirado de la parábola. El que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No hay ningún problema en el texto con el hombre rico por su riqueza. Es que incluso teniendo abundancia, él no quiere compartir. Él quiere edificar cosas más grandes para tener más de lo que él necesita, más de lo que en su vida podría gastarse. Y en relación a lo que tiene, el Señor le dice, insensato, esta noche, o sea, actúa como si fueras a vivir 1000 años, o sea, como si pudieras almacenar provisión para 1000 años, como si la muerte no estuviera a la puerta tocando, y le dice, esta noche vienen a buscar tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Es la ausencia de generosidad lo que se condena en el texto. Esto se vería más o menos así. Imagínate a un hombre que tiene su nevera llena y tiene una segunda despensa llena, ¿verdad? Y tiene otra despensa llena. Y en la mesa de su casa acaban de servir el almuerzo y hay muchísima comida, más de lo que él podría comerse. Y sin embargo, alguien toca la puerta con beneficencia y le dice, hermano, mira, aquí trajimos unos mercaditos para los necesitados. ¿Qué sería lo que ese hombre debería hacer? Hermano, no estamos necesitados, ¿verdad? Esos mercaditos podría dárselo al vecino tal que realmente están necesitados. Sin embargo, él los toma y dice, claro que sí, te los recibo. Estos me pueden servir por si en 3 años se nos acaba la provisión. Cualquiera de nosotros condenaría una historia semejante. Sin embargo, para ser francos, como por espejo, nosotros nos vemos así, ¿verdad? A veces tenemos más de lo que necesitamos, pero queremos más.
No temáis, manada pequeña, dice en el contexto del pasaje, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y esto no lo digo yo. Moléstese quien se moleste, este es el Señor Jesucristo. Él es el que dice, vended lo que poseáis y dad limosna. Imagínate cómo la gente recibió ese pasaje. Yo sé que podemos buscar una interpretación sofisticada para el texto, pero el texto dice lo que dice el texto. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, allí está, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para salvedad mía que quede en el video, yo no estoy mandando a nadie a vender nada en esta congregación. El texto es puntual. Él dice, a la luz del tesoro del reino, dice, ¿qué tanto necesita? Es lo que el texto dice. ¿Por qué no compartes un poco con otros? Hermano, ¿usted cree que se justifica que algunos de nuestros hermanos tengan hambre y a otros no sobre? No importa de qué poder nosotros hablemos que tenemos ni cuántos cursos dictamos. Si en esta iglesia hay gente que tiene hambre y a algunos de nosotros nos sobra, algo no está bien en nuestra teología. En el reino de los cielos, con la medida con que medís, os volverán a medir. Las ofrendas, la moneda del reino de los cielos es otra medida diferente. La viuda dio la última moneda que tenía y dio más que el resto. ¿Cómo son esos cálculos? No sé, su confianza en Dios es la moneda, es la medida que el Señor alaba. Estoy por terminar, no se desespere. Todavía no saque sus piedras. Podría apedrearme más tarde, pero todavía no. En el reino de los cielos, lo que retenemos para nosotros, lo perdemos. Es posible perderlo. Pero lo que damos a otros, lo ganamos. ¿Cómo funciona eso? Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Y el Señor tiene promesas para el hombre generoso. El Señor tiene promesas para el que da a otros. El que da a otros nunca le faltará. Yo no estoy hablando de dar en las ofrendas, ojo. No estamos hablando hoy de eso, el sermón no tiene nada que ver con eso. Para que quede en el video también registrado, porque es... Lo que guardamos podemos perderlo, pero lo que damos a otros, en manos de Dios lo retenemos, porque con la medida con la que medimos, nos volverán a medir. Actúa siempre pensando cómo quisiera ser tratado, y actúa siempre pensando cómo Dios te ha tratado, cómo Dios te ha tratado a ti. Actúa siempre con otros de la manera que Dios ha actuado contigo. Y actúa siempre pensando cómo quisiera ser tratado en dichas circunstancias cuando actúa frente a otros. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Si el Señor tuviera que enviarnos hoy el pago, lo que es justo y retributivo para nuestra medida, ¿qué es lo que Luis Román debería recibir según sus acciones? Seguramente es la condenación. Si el Señor nos pagara de acuerdo a lo que nosotros obramos, pensamos, sentimos, a todos nos esperaría la condenación. Pero Él no nos ha tratado de acuerdo a esa medida. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿De quiénes eran las enfermedades? Nuestras. ¿Quién fue tratado con esa medida? Él. Sufrió nuestros dolores. ¿De quién? ¿Quién merecía los dolores? Nosotros. ¿Quién fue tratado con dolores? Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es como Dios te ha tratado. Él te ha dado paz a ti, pero sobre Cristo puso la angustia. Él te ha dado perdón a ti, pero sobre Cristo puso el castigo. Él te ha dado a ti bendiciones, pero puso las maldiciones sobre Cristo. Imagínate cómo sería tu proceder reaccionando a otros si tú dijeras, debo tratar a otros como he sido tratado por Dios. Esta es la raíz de nuestra ética cristiana, el Evangelio. Hermanos, con la medida con que medís, os volverán a medir. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus misericordias, por tu bondad. Gracias por Cristo, Señor. Que el Evangelio recibido, Señor, nos dé el poder de vivir amando a otros, Señor. Espíritu Santo, oramos por los hermanos que no están aquí con nosotros, por nuestra hermana Diana Benavides, por Alberto, por José Carlos, los hermanos que han tenido que salir. Nosotros oramos que tú les guardes donde estén, Señor. Que tu Espíritu Santo los guarde y los proteja, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.